Se van a cumplir 25 años de los crímenes que ocurrieron en casa de los Miyazawa, ahí en el año 2000, la noche comprendidas del 30 al 31 de diciembre de ese mismo año. Alguien, por sorpresa, entró por la noche en esa casa y mató a los 4 integrantes de esa familia. Por la mañana luego se descubren los cadáveres y luego os explicaré los acontecimientos. Así que amigos, os voy a explicar la historia de estos crímenes. Ya os avanzo, os he avanzado en el vídeo que aún no se sabe quién ha podido ser, pero os adelanto una cosa, y es que el asesino dejó un montón de pistas, algo totalmente inusual, por eso por lo que se cree que no fue muy premeditado en sus actos, y también se cree que fue un adolescente que cometió los crímenes a la familia de los Miyazawa. Empezamos presentando a los 4 integrantes, es decir, a la familia Miyazawa, y empezamos concretamente por Mikio, que era el padre de la familia, tenía 46 años y trabajaba en una empresa de marketing. Él concretamente lo que hacía estaba especializado en el branding y asesoraba a otras compañías a mejorar su estrategia de marca. Por lo tanto, tenía un trabajo totalmente estable. Desconozco si iba a la oficina o era un trabajo 100% en remoto, pero lo que sí que sé es que había trabajado y teletrabajado en casa alguna vez y algún domingo, como era el caso de hoy. La madre era Yasuko Miyazawa, edad de 41 años, y ella ejercía como profesora. Era profesora de un instituto ahí en el barrio de Setagaya, y de hecho también hacía extraoficialmente clases particulares a los niños que necesitaban eso, pues algún refuercillo en alguna asignatura, y muchos de los niños que llevaba eran de la misma escuela con la que era profesora. Luego tenemos a los niños Nina, que tenía la edad que falleció, tenía 8 años de edad, y luego Rei, que tenía tan solo 6 años. Por lo que he estado leyendo, y que nada influye sobre todo en los asesinatos, simplemente es por daros un poco de contexto de los niños, eran totalmente opuestos, tanto de carácter como de habilidades sociales. Se ve que la niña, Nina, era superdotada, y por lo que he podido ver iba a un curso más avanzado que los demás. Por lo tanto, era una niña muy extrovertida, muy lista, muy implicada, y sobre todo tenía un futuro que a priori se veía en los estudios que iba a destacar. Por otro lado, de lo contrario, teníamos a Rei, un niño un poco más introvertido. Se ve que tenía ciertos problemas en el colegio y sobre todo también con la familia, ¿eh? Se sentía muy seguro con sus padres, pero fuera de sus padres, es decir, con su abuela, con su tío y demás, tenía poca habilidad social. Era un chico que no hablaba, no sabíamos por qué o no sabían por qué, pero no hablaba con nadie y le costaba mantener una relación simplemente de amigos, de amistad, de hablar y demás. Era un niño totalmente callado. De hecho, también he podido leer que de pequeño sufría bullying y sus padres le habían cambiado de colegio un par de veces. Ahora ya tenemos el contexto de la familia, una familia totalmente normal, una familia totalmente feliz, humilde, trabajadora, que tenía 2 hijos. Pues bien, nuestra historia empieza el 31 de diciembre del año 2000, era las 10 de la mañana aproximadamente. Ya sabéis que era día 31, último día del año, en este caso del año 2000, y todo empieza por una llamada que hizo Haruko, que era la madre de Yasuko. Haruko quiso llamar a su hija, bueno, a la familia en general, para saber lo que iban a hacer esa noche del 31 de diciembre, es decir, de fin de año. Supongo que quería proponerles algún plan de cenar todos juntos en familia y celebrar pues la noche de fin de año juntos. Pues bien, en esa llamada, pues la madre llama, como os digo, alrededor de las 10 de la mañana más o menos, pero nadie coge el teléfono, y ella, bueno, insiste un par de veces más, nadie tampoco lo coge, y dice, bueno, ya llamaré un poco más tarde porque quizá no han dormido bien y todavía están durmiendo o están con los hijos o lo que sea. Total, que media hora más tarde la madre vuelve a llamar y su hija sigue sin responder. La familia en general sigue sin responder. Así que lo que decide la madre es coger la llave de repuesto que tiene en su casa. Como ya sabéis, pues bueno, algún amigo o algún familiar, pues siempre le dejas la típica llave de repuesto por si te vas de vacaciones o por si le pasa algo, para que puedan abrir. Entonces lo que hizo la mujer fue eso, coger las llaves y se fue para su casa. No tardó mucho porque la madre de Haruko y su hija vivían pegadas. Así que la madre, cuando sale de casa, ve algo un poco extraño, y es que las persianas estaban bajadas, algo no muy usual, ¿no? Porque las familias, bueno, con los niños y demás, suelen levantarse pronto y hacer vida totalmente diurna, y eso le chocó un poco. Luego otra cosa que también vio Haruko, así de primeras, nada más las sensaciones que le dieron es que no había ruido, y era algo también inusual porque los niños, bueno, como siempre por la mañana, entre desayunos, entre ropas, entre no sé qué, acostumbras a hacer mucho ruido en general. Pues en la casa era totalmente silenciosa, algo también que le pareció extraño a Haruko. Así que, bueno, como tenía la llave, decidió primero picar, obviamente, nadie le respondía, y la mujer
decidió entrar con la llave que tenía. Fue en ese momento que abrió la puerta de casa y por desgracia se encontró al marido de su hija tumbado en las escaleras. Estaba boca abajo, tumbado, y se notaban las puñaladas que había recibido en las espaldas. Así que la mujer lo primero que hizo fue gritar de la crueldad de lo que había visto, porque era algo insólito, y ya se imaginaba lo peor de los niños y sobre todo su hija, que dónde estaban porque solo había visto al marido. Así que bueno, en definitiva lo que pasó es que el yerno, que vivía con la madre, porque la familia vivían juntas, el yerno salió de casa, fue con ellas y bueno, total que lo que pasó es que se encontraron a toda la familia muerta. Pues bien, para que os hagáis una idea, os voy a enseñar un poco lo que era el barrio en general y podáis ubicar y bueno, os lo enseño. Pues bien, aquí tenemos la ciudad de Tokio, por lo que podemos ver, ¿vale? Pues entonces si nos vamos al este, tenemos, bueno, el barrio de Shinjuku, el barrio de Shibuya. Pues bien, aquí tenemos Setagaya, que como podéis ver ocupa toda esta área o toda esta franja de la ciudad de Tokio, y nosotros nos tenemos que ir para el parque de Shoshigaya. Esto era más o menos por donde vivía la familia. Concretamente, os lo voy a enseñar, vivía en esta casa de aquí, y como os avanzaba antes, esta casa de aquí era la casa de la abuela, que era Haruko. Pues por lo que he estado leyendo, si os fijáis aquí, esto es un parque inmenso. Por lo que he estado leyendo un poco en los años 90, al final de los años 90 más o menos, toda esta zona de aquí estaba construida, habían edificaciones, habían más de 200 viviendas aproximadamente, y el gobierno daba incentivos, es decir, pagaba los pisos para que la gente se fuera y le dejaran construir el parque que conocemos hoy en día, que es el parque de Shoshigaya, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Es que casi todos los vecinos vendieron, entonces demolieron todas las casas que habían ahí, desde los 90 más o menos hasta los 2000, y quedaban 3 o 4 casas como mucho, y 2 de esas era de la familia Miyazawa y la madre de Yasuko, como os adelantaba anteriormente, que si veis son estas casas de aquí. Esta es la de Haruko, bueno, la de la familia Miyazawa, y esta de aquí era la de la abuela. Y esta, mira, es una foto un poco más clara donde podéis ver esta imagen, donde aquí hay un campo de, no sé, de béisbol o alguna cosa así, y esta es la parte de, que os digo, que la querían utilizar para hacer el parque que os comentaba, y como podéis ver, era un parque tampoco, estaba en construcción básicamente, así que daba un poquito de miedo quizá ir por esas zonas. Nos vamos entonces a la supuesta cronología de los hechos, a la supuesta cronología de los crímenes que hizo la persona que mató a la familia Miyazawa. Como ya sabéis, las primeras semanas más o menos de la investigación, los agentes intentaron descubrir cuál fue la secuencia, quién fue el primero que murió, para intentar ver la secuencia de los hechos y por dónde entró el asesino. En primer lugar, el asesino entró por la primera planta de la fachada, porque ahí hay un balcón, como estáis viendo en imágenes, y aprovechó para acceder al primer piso donde se encontraba la familia. En este primer piso lo que se encontraron fue al hijo de la familia, al hijo menor de 6 años, Rei, en el que estaba tumbado en su cama, porque ese balcón daba a la habitación de Rei, precisamente estaba durmiendo. Entonces os preguntaréis, ¿pero cómo se sabe que estaba durmiendo? Pues bien, porque los investigadores no encontraron ningún tipo de arma blanca, es decir, no encontraron ni sangre, no encontraron ni violencia en el crimen, no encontraron absolutamente nada. Lo que sí que encontraron fue que tenía muchas marcas en el cuello, es como si lo hubieran estrangulado. Por lo tanto, la primera hipótesis que pensaron los agentes que estaban investigando el crimen es que estaría durmiendo tranquilamente y el asesino lo ahogó de forma violenta, podríamos decir. Una vez que el asesino acaba con la primera víctima, con Rei, el niño de 6 años, se ve que en ese forcejeo, en el pequeño forcejeo, se escuchó un poco de ruido. El padre estaba en la planta 0, en la planta más baja del edificio, porque estaba con el ordenador trabajando, y de repente lo que escuchó fue eso, fue un pequeño golpe y el hombre se levantó y se fue directo a las escaleras. Lo que no se esperaba era encontrarse con el asesino delante de sus narices. Mikio, cuando estaba subiendo esas escaleras, se encontró directamente con el asesino, y el equipo de investigación criminal relata que fue una agresión muy intensa entre ambos, porque encontraron como muchas puñaladas tanto en la parte de la espalda, en el cuello, en el cráneo, en los brazos, absolutamente de todo. Y la que más marcó a la investigación fue la que tenía en el cráneo, porque parte de la navaja o parte del cuchillo que se había utilizado para matar a Mikio se había quedado dentro del cráneo mientras estaba matando al padre de la criatura. Después de que el asesino matara al padre, se fue
a matar a la hija y a la madre, que se encontraban en el último piso de todo, es decir, en el tercer piso, donde solo se accedían por unas escaleras que eran totalmente abatibles. Era el típico altillo donde la gente solía guardar cosas de trastos y todo esto, y ellos lo utilizaban para dormir, para ver la tele o lo que fuera. Y se precisa que en ese momento justamente la niña y la madre estaban viendo la tele mientras escuchaban los ruidos, y se supone que el padre gritó algunas palabras para que subieran esa escalera para que el asesino no pudiera acceder al tercer piso y intentar acabar con sus vidas. ¿Por qué se sabe todo esto? Pues bien, porque encontraron huellas y sobre todo encontraron sangre del asesino en una parte de cuerda en la que se accedía en las escaleras. Como ya sabéis, es un tipo de cordel que lo que hace es empujar para abajo, como estáis viendo en imágenes, y lo que hace es abrir las escaleras para acceder al altillo. Ahora que ya conocemos toda la historia de cómo ocurrieron los acontecimientos, falta adentrarnos dentro de la investigación, quién cometió los crímenes de esa pobre familia y sobre todo las huellas que dejó, el comportamiento que tuvo, a qué hora entró y a qué hora se fue de la casa y sobre todo cómo es posible que a día de hoy, 2025, casi 25 años más tarde, no conozcamos quién fue el culpable de toda esta historia. Lo que se conoce y lo que se dieron cuenta los investigadores por las pruebas es que el asesino estuvo toda la noche en casa de los Miyazawa. Eso quiere decir que durmió con las víctimas al lado. Un gesto totalmente terrorífico que a día de hoy a mí se me pone la piel de gallina. Pues bien, la escena de lo que pasó después de cometer los crímenes es que el asesino lo que hizo fue ir a la nevera y coger unos cuantos helados que se los comió entero. Ahí en la investigación dejó este gesto un poco despistado, sobre todo los investigadores, porque se suponía o ellos imaginaban que era una persona que había cometido toda esta barbarie, pero el gesto de comerse como 3 o 4 helados los dejó un poco en fuera de juego, porque aquí se abrieron distintas ramas o distintas hipótesis dentro del caso y pensaron que hubo más de una persona que pudo actuar. Pues bien, después de comerse los helados, el hombre o los hombres hipotéticos, en este caso vamos a afirmar que fue una persona porque así se ha declarado, se tomó un té, es decir, se hizo un té, y mira que tenía refrescos en la nevera, tenía Coca-Cola y tenía distintos tipos de refrescos, se tomó un té tranquilamente. Luego, cuando acabó el té, pues le entró un dolor de barriga y se fue al lavabo a cagar. Literalmente, sí, a cagar. ¿Y cómo lo saben los investigadores? Pues más que nada porque el chico o la chica no tiró de la cadena y cuando llegaron vieron que la cadena no estaba tirada y vieron la mierda literalmente ahí. Así que la persona, después de hacer sus heces en el baño de los Miyazawa, se tumbó en la cama de alguno de ellos, no sabemos específicamente de quién, entiendo que se quedó dormido en el propio sofá. Al levantarse, el asesino se ve que se tomó una ducha tranquilamente con agua caliente, y todo esto lo sabemos más que nada porque dejó toda su ropa, y cuando digo toda es toda su ropa, tanto calzoncillos, chaqueta, bufanda, una riñonera, unos guantes, unas bambas que ahora me acuerdo. Bueno, en definitiva se dejó absolutamente todo y se cambió de ropa, y aquí no lo dice en la investigación, pero supongo que cogió algo del padre, es decir, de Mikio. Y en este momento es cuando pensaréis, en este caso lo pensé yo, es que la realidad supera totalmente la ficción, y es que los investigadores, con todas aquellas pruebas que tenía, que parece algo, es que parece sacado de una película, parece un poco conspiranoico, no consiguieron dar con el asesino. No consiguieron más que nada porque cuando pusieron las huellas en sus bases de datos, no encontraron absolutamente nada. No coincidía con ninguna persona. Y os preguntaréis, ¿pero por qué no coincidía con ninguna persona? Pues nada, algo muy básico. Pero antes del 2005 solo se tenían las huellas de los criminales, de la gente que había delinquido. Por lo tanto, lo que a priori descartaban los investigadores es que no era un criminal, era una persona totalmente normal. Pues a partir de todo esto empezaron una investigación que tampoco me voy a extender porque se ha hablado mucho de todo ello y yo creo que tampoco es necesario que lo relate, pero bueno, empezaron a investigar los modelos de las zapatillas, el modelo de bufanda, el de riñonera, y entonces se abrían pequeñas hipótesis de dónde podría venir el chico. Por ejemplo, no sé si recuerdo bien, pero las zapatillas eran de un sitio de China, luego la riñonera era de un sitio de Corea que se había vendido X unidades. Bueno, en definitiva no se sabía, y obviamente también en paralelo, pues después de semanas y meses de investigación, pues lo típico, ¿no? Que recibes muchas llamadas, cree haber visto el asesino, pero al final para la policía son como dar palos de
ciego, es decir, no había nada contrastado. Pues una de las primeras hipótesis o algunas de las hipótesis que se barajaron para conocer un poco el perfil de la persona, de la edad, del género y demás, se dedujo que podría haber sido un chico entre 15 y 35 años, es decir, nos vamos a un abanico de edades, un intervalo un poco extendido, y esto lo sabían más que nada porque eran altas horas de la mañana y la estación de tren estaba cerrada. Es como aquí en España, que a lo mejor cierran de 1 de la mañana a 5 de la mañana, y en ese intervalo el chico no tenía cómo llegar a su casa, por eso se quedó a dormir ahí tranquilamente. Pues otras de las hipótesis, otras de las conclusiones que se llegaron, no a la persona que cometió los asesinatos, sino para entender por qué mató a la familia, y es que, como os había adelantado al inicio del vídeo, el ayuntamiento estaba incentivando y comprando las casas para crear el parque este que os enseñaba al inicio, y se ve que ya había habido un acuerdo entre la familia y ellos, y dicen las malas lenguas que ya tenían el dinero y lo tenían escondido en su casa. En fin, lo más sorprendente y a lo que quiero llegar de este caso es que, aún conociendo, o sea, la dificultad a veces de encontrar a un criminal, hay veces que casos que se han descubierto durante a lo largo de los años, pues por una cinta, por una grabación, por un segundo de algo, y en este caso que tenían todas las pruebas, o sea, no podían haber más pruebas, ni de la persona, ni de la ropa, ni de la sangre, ni de las huellas, ni de lo que había comido, porque se cagó en el lavabo de ellos, o sea, y a partir de analizar la defecación, pues concluyeron también que había comido judías esa mañana, por lo tanto luego también concluyeron que venía de una familia, pues bueno, que estaba totalmente en casa, que era un adolescente y demás. Otra de las hipótesis también que se llegó es que era un skater, más que nada porque, como habéis visto también en la foto, en el parque que os enseñaba, donde vivían los Miyazawa, normalmente ahí por las noches solía haber gente y había ruido, y había skaters ahí patinando, ya os digo. Dicen que habían tenido algún enfrentamiento con la familia. Pero bueno, estos son solo puras teorías y la conclusión que quería llegar era precisamente esa, ¿no? Otra de las críticas que se le encontró un poco al caso es que no investigaron apenas a la familia. Y mira que he intentado leer y he visto artículos, y he visto vídeos, y he visto otros podcasts y demás, pero en ningún momento mencionan a la familia. Y eran los primeros sospechosos porque al final estaban pegados casa con casa. Algo totalmente extraño, y yo creo que ahí la policía cometió un error. De hecho, creo que uno de los investigadores, que os lo voy a poner ahora en imagen, en una entrevista que concedió, ahora no me acuerdo en qué canal, él admitió precisamente eso, que cometieron algún error de no poner más foco en cosas más evidentes y lo pusieron en cosas pues totalmente abstractas y dando, ya os digo, palos de ciego. Pues nada, amigos, aquí acaba nuestra historia de hoy, acaba el vídeo de hoy. Ya habéis visto que no ha sido una historia totalmente sádica donde haya explicado con pelos y señales toda la parte de investigación y toda la crueldad, sino que os quería explicar un poco los acontecimientos y que conocierais esta historia de la familia de los Miyazawa. Espero que os haya gustado el vídeo y, sobre todo, por favor, darle un like, un comentario, y si podéis suscribiros al canal. Sé que no hay mucho contenido, que este es el segundo vídeo, pero poco a poco voy a ir creando más contenido y así podáis conocer más historias de este tipo.